Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a hablar un poco de economía de la mano de Juan Ramón Rayo versus Ernesto Castro, explicando lo que es la renta básica, que no hay que confundirla con el ingreso mínimo vital, es otra cosa, y propiedad privada, que en verdad es propiedad privada productiva o de lo que se comprende dentro de la productividad de cualquier actividad, puesto que quieren reorganizar un poco los precios sin tener en cuenta los costes de producción, entre otras historias. Y para tú poder dar un tipo de ayuda hay que ver lo que produce España para poder eh, con, hacer un poquito frente a todos esos gastos públicos que hay, porque si no, no sabemos de dónde cojones vamos a pagar lo que son los servicios públicos con la diferencia productiva, que es lo que verdaderamente sostiene de alguna manera lo que es la, la otra parte social. Pero para ello, yo digo, lo dejaré en la descripción del enlace, lo que es la diferencia entre renta básica e ingreso mínimo vital, para que sepáis diferenciar una ayuda de otra, porque prácticamente es parecida pero no tiene nada que ver, ¿vale? Os dejaré también para que conozcáis quiénes proponen esta renta mínima y a cuánto tiene que ascender, y la forma de más o menos proceder para poder licitar a este tipo de ayudas, de las cuales yo os digo, si Podemos propone una renta mensual de 700 a 1.400 euros desde los 18 años para superar el ingreso mínimo vital, que también proponga Podemos cómo lo van a hacer para que de esos fondos productivos pasen a fondos públicos para atender este tipo de ayudas, entre otras necesidades y cuestiones que no tienen mayor valoración que la que hay. Hay que tener para los desfavorecidos, pero hay que poder saber cómo atenderlo, porque si no, un mensaje o una propaganda populista de mierda, porque si la pones a lo que tú quieras sin tener sin tener en cuenta lo que es el tejido productivo, pues ponla a 2.000 pavos directamente o 2.000 a 2.500, y así mejora el poder adquisitivo, que es lo que a nosotros nos va interesando, porque ya os digo, hay que tener muy en cuenta que la propiedad privada y de los medios de producción no es porque sea dentro del capitalismo o dentro de ninguna ideología tóxica en concreto, sino que es el tejido productivo que tenemos para poder, a través de los impuestos y otras regulaciones que se hacen, dependiendo el representante de turno, pues hacemos que podamos contar con servicios públicos, y estos mismos representantes, que a su misma vez se representan, que tienen infinidad de representantes que le asesoran, que tienen infinidad de ministerios que lo forman, que tienen infinidad de un montón de historias, que sin saber prácticamente lo que es la propiedad privada de los medios de producción no podemos tener en cuenta lo de la propuesta de Podemos, porque no tenemos ni puta idea de cómo lo vamos a hacer para este tipo de ayuda o para superar lo del ingreso mínimo vital en la asignación del trabajo, cuando, ya os digo, en una paga prácticamente pues te van a dar lo que te va a dar otro trabajando, porque es prácticamente el ingreso mínimo vital que tienes que tener para poder contratar a alguien. Y prácticamente, si el tejido productivo no da más de sí, el que tú infles esas mierdas pues no tiene sentido alguno. Y por eso acudimos a esta página, ANCAD, con el debate de Juan Ramón Rayo, que ya es más que conocido, para que nos explique un poco cómo va el tema de la renta básica en la propiedad privada. Inevitablemente tiene que estar adscrita a esa Juan democracia Ramón real Rayo, algún tipo de economía rentista que permita a los Ernesto individuos Castro. liberarse buena parte de su tiempo para precisamente deliberar sobre las cuestiones del común, ¿no?
De ahí que la renta básica siempre ha sido, digamos, el complemento económico ideal o preferido por los republicanos, que quieren, digamos, que creen que la participación en la esfera pública y en la democracia es algo que viene incluso inscrito en la propia idea de dignidad humana. Un hombre es digno, incluso está en la propia idea de la libertad de los antiguos, un hombre es libre en la medida en que puede participar del común de las cuestiones. Personalmente sí que creo que hay una justificación de la renta básica, pero no por esas razones. La definición de propiedad liberal, entendida como apropiación de aquello que carece de propietario, aparte de ser una definición más o menos circular, ¿no? Porque ya en la propia definición de propiedad aparece el propietario ya como algo preexistente. Sin embargo, cuando uno habla de apropiación a día de hoy, o bien todas las propiedades son legítimas porque han sido transferidas bona fide a pesar de haber sido conquistadas o rapiñadas o fraudulentamente obtenidas, o bien pertenecen simplemente a las rentas legítimas del trabajo de un particular, ¿no? Entonces, para que de alguna forma tengamos una definición de propiedad que declare algún tipo de propiedad ilegítima, yo creo que sería interesante acudir a una definición consecuencialista. Hay una cierta noción implícita de lo que supone una apropiación legítima de una entidad física o intelectual, que es que tú la insertas en un plan vital, pero no solamente como mera propiedad. El ejemplo más claro que yo veo... Me gustaría ver la ponencia completa para ver sin cortes, para ver qué es lo que dicen. De secano que tenía el duque del Infantado. Sabemos por la historia... Pero vamos, que te mete muy bien en contexto de lo que es el derecho a la propiedad y cómo obtenerla. Ni los pactas un servanda, ¿no? Sino por otro tipo de procedimientos. Sabemos además que la única incorporación que tiene esa propiedad dentro de los planes de vida del propio duque es simplemente el hecho puro y físico de tenerlo. Si no, a mí me parece que en ese caso el forzar al duque a vender al precio de mercado esa propiedad es perfectamente legítimo y forma parte, digamos, de este... Es otra versión, digamos, del proviso lockeano, en la medida en que el proviso lockeano siempre dice que uno puede apropiarse de lo que quiera siempre que deje el suficiente para los demás. Es suficiente para los demás a día de hoy, teniendo en cuenta que prácticamente todo está apropiado y que las ideas nuevas, incluso hay algunas que ya se han apropiado a través de patentes. Esta es una de las paradojas principales de la situación actual, que es que hay compañías que no construyen nuevos inventos tecnológicos, sino que simplemente se declaran ser tejido económico. Un flatus vocis, propietarios de lo que vengan de porvenir. Efectivamente, no toda propiedad actualmente existente es una propiedad legítima, ni muchísimo menos. Y de hecho incluso uno puede plantear si, por ejemplo en el caso que mencionabas, las tierras merecen ser expropiadas a precio de mercado o incluso merecen ser confiscadas, ¿no? Porque ya una compensación económica presupone una cierta legitimidad en la propiedad, que en este caso, bueno, tampoco es que conozca ni mucho menos la historia de la apropiación, pero parece ser, o es bastante presumible que no, y si se estudiara y hubiese evidencia constatable de que no, pues no tendrían ni por qué obtener un derecho a la compensación en caso de expropiación. Ahora, derivar de ahí un derecho general a la renta básica sí que me parece bastante más complicado. Primero porque que no toda propiedad sea legítima tampoco significa que sea claramente ilegítima. Es decir, si no sabemos quiénes son los dueños originarios de algo, simplemente sabemos que fue expropiado y además esa es la duda que yo tenía, transferidas de buena fe, ahí está la legitimación de la básica de la usucapión, que es una institución muy pragmática, pero que tiene también incluso bastante sentido filosófico de, bueno, si tú pública y notoriamente has ostentado la posesión de un bien durante mucho tiempo, nadie ha protestado. Obviamente nadie ha protestado no porque no se pudiera protestar, sino porque habiendo derecho a protestar o a reclamar, nadie lo ha reclamado, pues tú puedes mantener la posesión. Exactamente, a día de hoy, ¿cómo puedes, además, de hecho, si no se ha reclamado y tú sigues ahí en propiedad? Expropió esa propiedad y cobró un precio que por tanto podrías utilizar ese precio para indemnizar al que fue expropiado originalmente, ¿no? De alguna manera, y asignarle un valor de mercado. Sobre esa base que presupone que, porque al final la renta básica, aunque es una renta universal, que por tanto la cobra todo el mundo, verdaderamente lo puedes plantear como un esquema neto de redistribución de la renta, es decir, la pagan los ricos y la cobran los pobres, o los pobres de clase baja y clase media baja. Entonces, presuponer, como se presupone ahí, que los ricos de hoy lo son derivado de la expropiación
Los ricos de hoy son la rentas acumulación primitiva de magistral, 20 a al final, 60.000 euros. producción, yo creo que ya es muy aventurado y que eso no se da. De hecho, incluso puede La ser paradoja que de la parte los que renta generan básica. esos medios fueran los que hoy percibirían la renta básica, pero que vendieron, por ejemplo, la propiedad expropiada y la malgastaron. Por ejemplo, hoy justamente escribí un artículo sobre unos datos que salieron ayer de las 10 personas más jóvenes, de las 10 personas más ricas del mundo, o jóvenes más ricos del mundo, 8 son personas que se han hecho a sí mismas. Solo 2 proceden o son ricos por herencia. Y ahí habría que ver si esa herencia viene de una construcción, o sea, de una expropiación originaria o realmente Sí, por si es lícita o no es lícita. Es decir, que al menos 8 de los 10 jóvenes más ricos del mundo no proceden se han hecho a sí mismos. Obligarles a estas personas a pagar una renta básica cuando claramente son personas que han prosperado por su propio ingenio y por su propia capacidad para generar riqueza a los demás, incluso en un ambiente hostil, porque efectivamente parte de las ideas se están apropiando y no deberían apropiarse. Exactamente. Pues yo lo veo bastante... Que esa es la otra dudoso, parte, ¿no? en la cual por el caso de, crea la paradoja. para ver este tipo de paradojas que supondría una renta básica de ricos a pobres, como presumiendo que los ricos son los que expropian y los pobres son los que fueron expropiados. Como si fuera imperialismo. Hoy la redistribución de la renta mundial o una renta básica mundial supondría una redistribución, por ejemplo, y es de que los negros prácticamente a los negros africanos, cuando en realidad los negros africanos podemos mezclar pollas con meninas porque todo se ha visto involucrado por esto mismo, Por tanto, por esa paradoja que no tiene sentido. Estados Unidos tendrían que compensar a los esclavizadores de África, ¿no? Eso intuitivamente tiene poco sentido, y tratar de decir, bueno, pues vamos simplemente a presumir que los ricos hoy son los que expropian y los pobres son los que fueron expropiados, creo que es bastante simplista y que además no coincide con la realidad actual, donde la realidad actual es que la riqueza se genera cada vez más por capital humano y menos por capital físico. La utopía del libre mercado ha venido como mito justificador de por ejemplo, la expropiación originaria mismamente, la ¿no? distopía. La conversión de una propiedad comunal en la que no quedaba muy claro cuáles eran los derechos de propiedad. Se aprovechó precisamente esos loopholes, esos agujeros del derecho comunal y consuetudinario para realizar los famosos enclosures británicos, de los cuales yo creo que deriva... Este chaval está muy bien formado y divulga con mucha calidad. De los ricos actuales, porque la paradoja nunca la he pensado, pero la paradoja... Lo que pasa es que Juan Ramón Rayo, pues hablando más básico, puede interpretar más. De los que les vendieron a sus antecesores en el pasado. Yo creo que sí que es cierto, sí que hay que reconocer o asumir de partida algo que está en la historiografía marxista, a lo mejor es de lo poco que es salvable de la historiografía marxista, de la idea de los 3 estadios y demás, que es que hay una injusticia originaria que ha permitido un desarrollo de las fuerzas productivas, y no es la riqueza de unos respecto a otros, no es la desigualdad de misma, cojones sino, y pueblo sometido. De mejora en la que nos encontramos, donde el pobre a día de hoy es en ocasiones más rico que los reyes del pasado, es precisamente esta mejora se ha obtenido a través de un proceso injusto en el que la historia ha caminado hegelianamente por su lado oscuro. Entonces, como ha ido caminando por su lado oscuro, de alguna forma sería necesario algún tipo de restitución. ¿Y qué culpa tienes tú? Un reconocimiento de que hay por así decir, un bienestar de partida que damos por sentado, pero que ha sido construido por procedimientos muy complejos que no somos capaces de historiográficamente detallar, y como de manera un poco jacobina, si quieres, pero haciendo tabula rasa con estas injusticias pasadas, de ahí una cierta distribución de la renta. Volvemos a la renta básica porque es la propiedad más sugerente, es la propuesta más sugerente a día de hoy, y la que precisamente es menos paternalista en su distribución, en su uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto está implícito en la cuestión, y sobre todo hay una paradoja inevitable, que es cómo avanzamos de la situación en la que nos encontramos actualmente hacia esa utopía del libre mercado donde todos serían voluntario y es que mezclamos la fábula como una utopía con una distopía real que estamos viviendo, entonces en función de, seguimos con la paradoja de la renta básica, ¿no? Porque al final, como bien decías, hoy hay mucha más abundancia que aquella en la que nos encontrábamos en una posición de partida. Entonces yo podría entender una defensa del proviso de Locke
diciendo, bueno, hay gente que ha salido perjudicada por estos cambios y que ahora mismo se encuentra en una posición de inferioridad. Volviendo al proceso de Locke, que tengan menos y de menor calidad disponible que en su momento, pero es que nos encontramos en una situación opuesta, que ahora hay mucho más Que y tío, mucha que es más culto calidad de que cojones antes de este estas chaval, expropiaciones. Y sin ello justificar las expropiaciones, pero veo difícil que Me sin poder recuerda al asignar filósofo Antonio culpables Escotado, claros y víctimas claras, simplemente porque la historia haya seguido un rumbo que en general ha mejorado la situación de todos, se pueda justificar esa transferencia forzosa, holista, es lo que vemos, ¿no? Es que a grosso modo es lo que prácticamente he descrito antes. No podemos sacar un mensaje populista o buenista del que ojalá fuera esa utopía de la que va o la que aludes cada vez que das un mensaje de los cuales tan bien leídos te han venido en la biblioteca que te hayas curtido, pero siendo pragmáticos y realistas, hay ciertas partes de la economía que tenemos que ver por el tejido productivo, en la propiedad privada, de los medios productivos, de los cuales, como es la parte que tenemos para la recaudación más fuerte de impuestos para eso mismo, para poder dar una ayuda o poder establecer unos precios mínimos que te tiene que pagar un empresario o dentro de un trabajo marcar unos mínimos topes para que pueda estar, pues como esto no se está desarrollando bien, todo lo que se presupone que nos estaba diciendo Ernesto Castro, esos mensajes buenistas que ojalá se pudieran ver expuestos y no por movimientos leninistas ni mierdas de estas de la historia, que ya os digo que cada uno interpretó pues parte de la sabiduría en la que recogió por lo que se formaron y además eran esos esa, esa propaganda y esa gente que te hacía seguirlo, porque vamos, ya os digo que lo que hizo el Hitler este, hijo de puta, pero después tenemos en España también a nuestro Chache Frasquito, que en su día también impuso la historia y todo porque veníamos de otra transición que fue una puta mierda y de las cuales pues poco menos podemos recoger de diferencia a lo malo de la transición franquista. Pero bueno, ya os digo que para hechos de la historia que en el pasado y los que pudieron arreglar lo del pasado lo hagan y hechos del presente intentar solventarlos con propuestas y datos que favorezcan verdaderamente el tejido productivo, que es lo que ayuda a las rentas básicas, entre otras ayudas que, que, que tienen estos representantes que nos dan. Es que ya os digo, es que a mí se me viene a la cabeza el poder adquisitivo que hemos perdido, en el cual nos han hecho gastar dinero por encima de nuestras posibilidades para adecuarnos a las normativas europeas como el cambio climático, con coches, con su puta madre, para después pegarnos esos plomillazos en las facturas de la luz o cualquier historia de estas, que ya os digo que manda cojones, y ya es un meme el que por eso mismo, por este tipo de movimientos woke que hay ahora, veamos como los antidisturbios de Alemania se quedan pinchados en el barro mientras que un cura con sotana los bendice allí a todos. Es que vaya tela cómo están los movimientos estos progres. Pero bueno, como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho.